El asambleísta Pavel Muñoz. Gracias, presidenta. Buenos días. Un saludo también para los integrantes del Pleno de la Asamblea Nacional, las integrantes del Pleno de la Asamblea Nacional y lo más importante, el saludo al país entero que puede seguir este importante debate. Lo primero, presidenta, es ponerme de luto también como está el país por lo sucedido en varias provincias, lo acontecido en el caso de Cotopaxi, lo acontecido en el caso de Los Ríos, lo acontecido en Orellana y particularmente en mi caso como representante de la provincia de Pichincha, quiero tomarme unos segundos más para referirme al tema de lo que acontece en el sector de la comuna, en el sector de la Gasca, donde no solamente tenemos la lamentable pérdida de vidas humanas, pérdida de temas materiales, sino también la afectación emocional de las familias que evidentemente viven en ese sector. Así que mi profunda solidaridad para el país entero, sobre todo las provincias que están pasando por estos problemas, que es una combinación de factores, entre desastres naturales, falta de atención, falta de previsión, falta de inversión. Es complicado lo que está sucediendo en el país. Pero esa solidaridad va también va acompañada de agradecimiento. Los quiteños y las quiteñas somos hombres y mujeres solidarios, generosos, apreciamos cuando tenemos visitantes y los recibimos con todo gusto. Somos quiteños y quiteñas todas las que vivimos en esta ciudad y uno de nuestros atributos es también el agradecimiento. Así que en representación de ustedes que representan al país entero, quiero agradecer a todas las provincias y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que han presentado su nota de pesar sobre lo que acontece en la capital de la República, pero lo más importante, sus expresiones de solidaridad. Gracias, presidenta, por esa gestión también, porque a pesar de que nosotros somos un órgano legislativo y uno podría decir qué puede hacer el órgano legislativo en estos momentos cuando se necesita operatividad, ejecutividad, la decisión tomada para apoyar al conjunto de las provincias y en este caso particularmente a la ciudad de Quito es digno de agradecimiento. A lo que nos trae este debate, presidenta, que es un tema muy importante. En filosofía se suele decir que es muy importante tener claro el locus de enunciación. No es otra cosa que tener claro el lugar desde donde se habla, el lugar desde donde se opina, el lugar desde donde se escribe, a qué intereses queremos representar, a qué intereses queremos defender. Y yo quiero saludar la decisión que tuvo el Pleno de la Asamblea Nacional, porque el Pleno de la Asamblea Nacional respecto a la ley que hoy vamos a tratar, que es una ley que tiene dos propósitos centrales: ampliar los derechos de los clientes de la banca y evitar que se cometan abusos, evitar que se cometan débitos indebidos, evitar que se nos cobre sobre algún servicio que no hemos solicitado, es de esos los dos elementos fundamentales. Y cuando el Pleno de esta Asamblea Nacional razonó desde los intereses de esos ecuatorianos y ecuatorianas que tenemos relación con el sistema financiero y que buscamos el fortalecimiento de nuestros derechos en una relación que no es igual, sino que es desigual, asimétrica. Y por eso tuvimos una votación unánime. Y frente a esa votación unánime, yo reconozco que todas las bancadas en ese momento, esa es la lógica de una votación unánime, razonamos a favor de los intereses ciudadanos. Nos extraña mucho que el veto razone desde otro lado, que ese lugar de enunciación, ese locus de enunciación del Ejecutivo no sea el mismo que tuvo la Asamblea Nacional, de defender los derechos de los clientes, sino de ponerse del lado de los intereses en muchos de los aspectos del sector financiero bancario. Si el presidente de la República me permite decirle algo, presidente, ¿cómo puede ser que a usted le asesoren para que se pronuncie sobre algo en lo que esta asamblea, representando al pueblo ecuatoriano, creemos que es de justicia absoluta? Y voy a ponerles un ejemplo ahora, a pesar de que me referiré a ese más adelante. ¿Cómo no puede ser justo que si a una persona que es cliente del sistema financiero le han descontado por un servicio que él no solicitó 6 meses, por ejemplo, no le devuelvan la plata por esos 6 meses, más los intereses que ha supuesto la utilización de esa plata sobre esos 6 meses? Y el presidente de la República dice que le devuelvan la plata, pero no los intereses. Presidente, ¿cómo puede ser esto posible? Cuando nosotros le pedimos un préstamo al banco, ¿solamente le pagamos del capital o debemos pagar los intereses sobre ese capital? Ahí ni siquiera entra en discusión, pues, ni siquiera entra en discusión. Por lo tanto, aquí tampoco debería entrar en discusión que esa sea la lógica. Si a un cliente le debitaron por un tiempo debido en el que él no autorizó ese servicio, deberían devolverle la totalidad de lo que le debitaron, más los intereses del cargo. Pero el presidente escribe desde estos intereses, o parece que escribe desde estos intereses,
de defender al sistema financiero y a la banca y no a los derechos, porque de eso estamos hablando en esta normativa. Para entonces orientar al Pleno sobre su votación, yo quisiera decirles lo siguiente, asambleístas. Primero, yo apelo por una votación unánime del informe hecho en la comisión. ¿Y por qué apelo por una votación unánime? En primer lugar, porque quiero también extender mi agradecimiento y felicitación a los miembros de la comisión. Es evidente, sano además, que no estemos de acuerdo en todo lo que estamos proponiendo, pero es digno de ser reconocido que el debate de altura también se puede dar, y eso es lo que hicimos en el seno de la comisión. Así que mi reconocimiento a la presidenta y a todos los integrantes de la Comisión de Régimen Económico. Segundo, la votación debería ser unánime, porque si tuvimos, y el voto a favor del informe que está presentando la comisión debería ser unánime, porque si tuvimos ese tipo de votación, ¿qué ha pasado en el transcurso de un mes aproximadamente en el que hubiéramos cambiado de posición? ¿Creemos que ahora ya no es necesario que para hacernos un débito deba haber la autorización del caso? ¿Creemos que ahora ya no es necesario que, por ejemplo, nos devuelvan con los intereses del caso? ¿Cambió el razonamiento del Pleno? Espero yo que no. Por lo tanto, advierto un tema unánime. Y tercero, con ello me meto al tema del bloque de los allanamientos. Nuestra posición en este sentido siempre es técnica y sensata. Por lo tanto, de los 32 temas que ha planteado el Ejecutivo en su veto, hemos acogido 12, porque en esos 12 tiene razón. Pero nos ratificamos en 20, porque en esos el pueblo y la Asamblea Nacional tiene la razón. Permítame poner algunos ejemplos de, por ejemplo, esos allanamientos. Y cuando pienso en el primer allanamiento, estoy pensando en el razonamiento de la bancada de Creo. Y digo, y me pregunto, y anhelo, que entonces el voto de Creo también sea favorable al informe que estamos presentando. ¿Por qué? Cuando tuvimos el debate del borrador que fue aprobado unánimemente en este pleno, la bancada de Creo decía, las reformas que estamos haciendo al artículo 130, que en síntesis tienen que ver con aumentar o fortalecer las capacidades de regulación de la Junta Financiera, esa bancada no estaba de acuerdo, porque pensó que el Ejecutivo iba a eliminar ese texto y el Ejecutivo no estaba de acuerdo con ese texto. Para sorpresa mía, y creeré también que la sorpresa de Creo, el presidente no anula ese artículo, sino que lo deja, pero nos advierte que cuidado, cometemos una duplicidad de competencias, y en eso tiene razón, porque al menos, por ejemplo, la definición de encaje en el sistema financiero estaría prevista para la Junta Financiera y también para la Junta Monetaria. No tiene sentido, no tenemos capacidad de corregir un texto que está más arriba en el proyecto de ley que hemos presentado y nos allanamos a el texto del presidente de la República. Si es que esto es así, y esta era la única cosa que le molestaba en su momento a la bancada de Creo, no encontraría yo otro argumento para que esto suceda así. Luego vienen, yo diría, algunas reflexiones desde mi punto de vista más de forma del Ejecutivo que también aceptamos. Por ponerles un ejemplo, fortalecen las capacidades de la Junta Monetaria, ¿no es cierto?, para que mejoran la redacción respecto al tema de supervisión. Por ejemplo, plantean que la atención al cliente sea también por medios electrónicos, creo que tienen de acuerdo. Hacen algunas reformas al tema de la ley de defensa al consumidor, donde también estamos de acuerdo. Y otro tema que es esencial, y aquí no queremos nosotros dejar ese debate, sino queremos simplemente postergarlo. En el debate, elaboración del segundo informe, el segundo debate del Pleno de ese proyecto de ley, se planteó en algún momento que los usuarios de los clientes postpago puedan acumular minutos. Pero tenemos un problema y podríamos correr un riesgo que yo creo que es prudente que no le hagamos correr ni a esta Asamblea ni al país entero. Parte de esto está en el equilibrio financiero que tienen las operadoras de telefonía celular, y parte de esto, lo primero me importa a mí en lo particular un poco menos, pero parte de esto está reconocido en los contratos de concesión que tiene el Estado con las telefonías privadas de telefonía celular, y por lo tanto mal haríamos nosotros en poner en riesgo ese elemento. Por lo tanto, ahí también nos estamos allanando al veto presidencial. Lo que les quiero plantear como asamblea es que no dejemos de lado ese tema, que lo debatamos y en algún momento incluso esta asamblea debata cuáles son las condiciones mínimas, por ejemplo, en las que el próximo año se deberá hacer los contratos de renegociación del espectro radioeléctrico, que creo que podría ser un tema interesante. Así que ahí está el bloque de los allanamientos. Y en este sentido, recogemos lo que es pertinente, válido, legítimo, mejorado, ¿no es cierto?, del texto presidencial.
Ahora, para terminar, permítame lo más importante, apelar a los votos para la ratificación, porque ahí necesitamos 92, e insisto, mi invitación es a que los votos sean unánimes. El presidente de la República en su veto dice, no tiene sentido que a la superintendencia le pongan otra facultad como para que elimine prácticas fraudulentas. ¿Cómo no, presidente? Si existiendo base legal como existía, se dio el problema de los débitos indebidos, es preferible que el texto sea más enfático en las capacidades que tiene la superintendencia y no que se quede, ¿no es cierto?, débil en esas capacidades. Creemos que hay que ratificarnos. Hay un tema fundamental y es que el presidente de la República dice que los derechos que tienen los clientes podrían ser objeto de negociación con el banco. Nuestro razonamiento es otro. Los derechos que tienen los clientes del sistema financiero son irrenunciables. Por lo tanto, no cabe allanarnos a ese texto presidencial. Nosotros planteamos un tema, y fue votado por esta Asamblea, que en realidad es declarativo, pero que esa declaración tiene también su fundamento y su peso. Nosotros le decimos al órgano regulador que supervise o que vea que con el tiempo, los costos de los servicios financieros tiendan a la baja. No dice bajen de tanto, lo que fuera. Los costos de los servicios financieros tiendan a la baja. Para hablar en términos más entendibles, con un ejemplo, lo que hoy pagamos por sacar la plata, nuestra plata del cajero electrónico y nos cobran unos 45, 50, 55 centavos, con el tiempo tiendan a la baja. Es absolutamente entendible y esto es la expectativa de la gente. El presidente de la República en su veto dice que tiendan a la eficiencia. A ver qué pasa. Primero nos está diciendo entonces que no son servicios eficientes y que solamente se van a comprometer a que tiendan a la eficiencia. No, la eficiencia es per se, pues. No puede ser que a mí me ofrezcan un servicio que no sea eficiente. Por lo tanto, el debate central es que ese costo tienda con el paso del tiempo a la baja. La parte más complicada desde nuestro punto de vista es cuando se refiere a cosas como estas, que ya señalaba. Si es que nos han hecho un débito, ¿no es cierto?, que primero no debería suceder, no pueden hacerlo si no hay una posición expresa, taxativa, ¿no es cierto?, clara del cliente aceptando ese débito. ¿Y quién tiene que probar eso? ¿El cliente o la banca? La banca, pues, porque yo le tengo que haber firmado un documento o le tengo que haber dicho en una llamada telefónica, sí acepto, y la banca debería haber grabado esa aceptación. Como muchos de estos servicios no nos ofrece directamente la banca, sino prestadores terceros, porque son servicios no financieros, ellos están queriendo transferirle la responsabilidad, ¿no es cierto?, al tercero. Y es obvio que si a mí me ofrecen un servicio de asistencia vehicular, quien me lo ofrece debería tener mi aprobación. Pero también es evidentemente obvio que el banco no podría proceder con el débito si no verifica que ese servicio tiene mi aprobación. Entonces estamos diciendo eso. Nos estamos también ratificando en lo que yo ya decía. Si nos han debitado por X tiempo, cuando nos devuelvan, que nos devuelvan con los intereses del tiempo que nos debitaron sin la autorización. Es evidente. Y estamos planteando que el plazo sea corto, definido en la ley para que atiendan un reclamo. El presidente dice que no, que el plazo no quede definido, sino que quede posterior para que lo fije la Junta de Regulación. Cierro diciéndoles tal vez 2 o 3 elementos. En un momento se plantea en la ley que si no hay una atención del banco respecto al reclamo del cliente, el cliente puede hacer el reclamo a la superintendencia. ¿Qué tiene que hacer la superintendencia? Atender el reclamo, Una cosa es que puede ser una atención favorable porque el cliente tiene la razón, u otra es que la respuesta sea desfavorable porque el cliente no tiene la razón. Pero no puede ser que el presidente ponga en el veto, podrá la superintendencia atender y resolver los reclamos. Es decir, que está queriendo dejarle como optativo un tema que es obligatorio de la superintendencia de bancos, la superintendencia de la economía popular y solidaria, no tiene sentido. Ahí están, señores asambleístas y señoras asambleístas, los elementos principales de este texto, de este informe que hemos presentado en la Asamblea Nacional, y yo termino con la frase con la que empecé o con la reflexión la que empecé. Es fundamental saber el sitio desde donde se habla. Es fundamental saber a quién se representa. Y en este sentido, esta Asamblea Nacional no representa al Ejecutivo, sino que representa a todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas. Y si, como hemos visto, el texto del veto del presidente de la República ha generado sorpresa, porque no podemos entender que en una ley que desde mi punto de vista no tiene un solo pero, sino que tiene elementos favorables hacia el ciudadano,
poniendo en riesgo, no pone absolutamente en riesgo la estabilidad, la solvencia del sistema financiero, es absolutamente sorprendente que no se razone en cara del lado de los derechos de los clientes de la banca, sino de los intereses de los sectores financieros. Muchísimas gracias, presidenta. Mociono, por lo tanto, la aprobación del texto del informe, exactamente como fue sugerido en el informe que presentó esta asamblea, dando lectura por secretaría, si usted le autoriza, presidenta, al bloque de los allanamientos y al bloque de las ratificaciones. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra la asambleísta Mireya.